La, el primer paso para generalizarlo sería, bueno, ¿qué pasa ahora con la función implícita? ¿Sí? Si yo ahora en vez de tener una f de x, y, tengo una f de x y z igual a 0. ¿Sí? ¿Está bien? Si tengo una ecuación, le agrego una variable, básicamente. Esto sería la curva de nivel 0 de una función del tipo w igual a f de x y z. ¿Está bien? Fíjense que si yo acá agrego una variable, es decir, si tomamos un ejemplo sencillo, podría ser x cuadrado más y cuadrado menos z igual a 0, ¿está bien? Si esta fuese el caso de la ecuación, está claro, por ejemplo, de esta, que yo puedo escribir a z como una función de xy, ¿sí? Va a ser x cuadrado más y cuadrado. La gráfica de esta función es un paraboloide. El tema es que, bueno, no sabemos si siempre vamos a poder, a partir de una ecuación de esta forma, escribir a una de las variables, de vuelta podría ser cualquiera, yo elijo z porque es la que usamos generalmente como variable dependiente, como una f de xy. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice el teorema para este caso? No voy a desarrollar todo de vuelta, ¿está bien? El teorema de la función implícita de vuelta dice, si las derivadas de la f son continuas en un entorno del punto, es decir, yo necesito un punto x0 y 0z0 siempre tal que la f de x0 y 0, z0 sea igual a 0, ¿no? Entonces, se tiene que cumplir para esta función igual que antes, que las derivadas parciales sean continuas, que obviamente el punto pertenezca a este conjunto de nivel 0, ¿está bien? Entonces, si todo eso pasa, esas condiciones no las vuelvo a escribir, son las mismas que antes, ¿sí? Entonces, lo que le vamos a pedir ahora a este caso es que la derivada de la f respecto de quién, de la variable que quiero despejar. La que quiero despejar ahora es z, ¿sí? Evaluada en el x0 y 0, z0, sea distinto de 0. ¿Sí? Es la derivada de la función igual que antes. Antes quería despejar y, por eso es que acá iba a ir, pero ahora quiero despejar z, entonces la derivada de la f respecto de z tiene que ser en el punto distinta de 0. ¿Está bien? Si todo eso pasa, de vuelta, yo no voy a poder conocer la función, el teorema no me permite conocer la función, pero fíjense, ahora la función me quedó como de dos variables. Entonces lo que yo voy a poder conocer son dos derivadas de esta, las dos derivadas parciales de esta función. Es decir, lo que podemos demostrar de una manera similar a lo que hice recién, no lo voy a desarrollar, es que la derivada de z respecto de x, ¿sí?, es igual a menos. En el denominador, ¿qué iba? En el denominador iba la derivada parcial que pedíamos que fuese distinta de 0, ¿sí? La derivada de f respecto de z, ¿sí? Y el numerador, ¿qué cambio? Pongo la derivada de f, pero respecto a la que deriva acá. ¿Se acuerdan que dijimos que para recordarlo era fácil ver que se permutaban? Acá va la derivada de z y cruzado va la derivada de f, ¿sí? En este caso, como ahora z es función de dos variables, puedo encontrar también la otra derivada, ¿sí? La derivada de z respecto de y va a ser menos la derivada ahora de f respecto de y sobre la derivada de f respecto de z. ¿Bien? O sea, fíjense que en el denominador siempre va la derivada respecto a la variable que yo quiero despejar, ¿sí? Para todos los casos, ¿está bien? Y en el numerador luego cambio la derivada de la f respecto a la que estoy derivando acá. En este caso es x, así que acá va la derivada de x, y en este caso es y, entonces acá va
la derivada de y. ¿Bien? Entonces, de vuelta, para una función implícita, yo puedo ver si puedo escribir a una de las variables, ¿cuál de estas? Cualquiera, yo elegí la z, acuérdense que el teorema, digamos, podía permutar las variables, yo puedo elegir despejar otra, yo elegí la z como f de x, y, entonces sí, tengo un punto de tal que la f evaluada en x0 y 0z0 es 0. Si las derivadas parciales son continuas, si la derivada de la f respecto a lo que quiero despejar en el punto distinto de 0, la función existe, ¿sí? ¿Sí? La función existe y además me permite encontrar las derivadas, ¿sí? Esto mismo se podría extender ahora si acá en vez de 3 variables tengo 50 variables, ¿sí? ¿Qué voy a poder escribir? Voy a poder escribir, como tengo una sola restricción, a una de las variables en función de las otras 49. ¿Está bien? Lo que voy a pedir en ese caso es que de vuelta, si escribía z en función de las 49 variables que me quedaban, que la derivada de la f respecto de z en el punto sea distinto de 0, y lo que voy a poder encontrar acá son 49 derivadas parciales. ¿Bien? O sea que es fácil de generalizarlo cuando tengo una sola ecuación. ¿Bien? ¿Qué pasa si hay más? Ahora lo complicamos en serio. ¿Qué pasa si yo tengo ahora no una función implícita, sino dos? Supónganse que tengo esto. Tengo f de x, y, u y b igual a 0, ¿sí? Hay 4 variables que puse acá, a propósito ya van a ver, las llamé x, y, u y b, pero tengo otra que van juntas, una g de x, y, u y b igual a 0, ¿sí? Imaginemos un caso sencillo, donde esto se pudiese resolver, por ejemplo, que tenga, no sé, x cuadrado más y más u igual a 0, y por otro lado tenga, hago un caso bien fácil, ¿no? X más y menos u más b igual a 0. ¿Sí? Es un sistema de dos ecuaciones, el que acabo de plantear, sencillo, con 4 variables. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si yo tengo dos ecuaciones, ahora, a diferencia del caso anterior, hay dos restricciones. O sea, cada una de estas ecuaciones me puede restringir a una de las variables en función de las otras. Entonces, por ejemplo, de acá, yo podría despejar, como tengo dos ecuaciones, a u y b como función de x, y. ¿Sí? O sea, por ejemplo, de acá yo podría decir, miren, de la primera tengo que u vale menos x cuadrado menos y cuadrado, y de la segunda tengo que b es, paso el u sumando, u menos x menos y. ¿Sí? Pero u lo tengo acá arriba, o sea que lo puedo reemplazar acá y me queda este sistema. U igual a menos x cuadrado menos y cuadrado, está bien, y b es u, que es menos x, perdón, acá sí, gracias por la aclaración, acá me sobró un cuadrado. Esto es, b es u, que es menos x cuadrado menos y, ¿sí? Menos x menos y. ¿Sí? Podría agrupar acá, reordenarlo un poco. Lo que es importante de acá es ver que a partir de dos ecuaciones yo puedo poner a u como una función u mayúscula de xy, ¿sí? Y a b como una función b mayúscula de xy. ¿Sí? En este caso lo pude despejar, hice un ejemplo fácil, ¿sí? Ahí hacemos un repaso, Daniel. Lo pude despejar. La pregunta es, dadas dos funciones, f y g, de 4 variables, ¿está bien? Como tengo ahora dos restricciones,
¿está bien? No como antes que tenía una sola. Una sola antes me permitía poner una variable en función de todas las otras. Ahora tengo dos restricciones. Entonces, la pregunta, acá la pregunta, es si yo puedo escribir a dos de ellas en función de las restantes. Por ejemplo, se puede escribir a u como una función u mayúscula de xy, ¿sí? Y a b como una función b mayúscula de xy. ¿Por qué u y b? Porque a mí se me ocurrió, digamos, también podría haber sido al revés, podría haber querido despejar, por ejemplo, xy en función de uv, o x y eu en función de y y de b, digamos, bueno, yo le llamé de esta forma para que me quedara más o menos ordenado, ¿sí? Pero fíjense que si uno agrega funciones, por cada función, por cada ecuación, perdón, no son funciones, por cada ecuación que yo agrego, está bien, puedo restringir una variable más, ¿bien? Es decir, si yo tengo una ecuación, puedo poner una variable en función de las otras, si tengo dos ecuaciones, puedo poner dos variables en función de las otras, lo puedo generalizar, si tuviese tres ecuaciones, podría poner a tres de las variables en función de las que me queden. Es decir, si acá hubiese tres ecuaciones con cuatro variables, quedarían tres en función de la única que queda. ¿Bien? En este caso muy sencillo yo lo puedo resolver y ya está. O sea, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nos topamos como casos con los que vimos antes, digamos, donde no se puede explicitar esto? ¿Está bien? O sea, en muchos casos esto no es posible. ¿Sí? Esto que acabo de hacer. Entonces, ahí es donde usamos el teorema de la función implícita. ¿Sí? El teorema de la función implícita, ¿qué me va a decir? Bueno, tiene que, primero, tener puntos que cumplan con esto, ¿está bien? O sea un x0, y0, u0, b0, tal que el f evaluado en x0, y0, u0, b0, ¿sí? Me dé 0, y lo mismo con la g, ¿no? Simultáneamente, g, x0, y0, u0, b0, ¿sí? ¿Sí? Sea un punto que cumpla con esto. La otra condición, ¿se acuerdan que le pedíamos si f y g, ¿qué tenían que tener? Tienen derivadas, la voy a resumir, derivadas parciales continuas, ¿sí? Si las f y g tienen derivadas parciales continuas. Sí. Ahora viene algo que se complica un poquito. ¿Se acuerdan? En la versión con una sola función, la derivada de la f respecto a la variable que tenía que despejar es igual a 0, ¿sí? En este caso, ¿qué le vamos a pedir? Que las derivadas ¿de quién? Las derivadas de las dos funciones que tengo, de la f y la g. ¿Está bien? ¿Respecto de quién? Respecto de las variables que yo quiero despejar. U y b, ¿está bien? Como determinante evaluado en el punto P, bueno, le llamé x0, y0, u0, b0, que este determinante sea distinto de 0. ¿Sí? Fíjense que lo que está acá adentro, ¿está bien? Lo vimos ayer. La derivada de todas las funciones respecto de f y g respecto de u y b es un jacobiano. ¿Está bien? Esto tiene una forma de jacobiano, que son las derivadas de esto y esto respecto a las variables que yo quiero despejar. ¿Está bien? Si todo esto pasa, lo que puedo decir entonces existe, ¿quién? Existe u como función u mayúscula de xy
y b como función b mayúscula de x, y. ¿Sí? De vuelta, ¿quiénes son estas funciones? No tengo idea. ¿Está bien? No me da las funciones. Pero este teorema sí me da las derivadas. ¿Sí? Fíjense. Esta no la demostré, Florencia, ¿sí? Lo que estoy mostrando un poco que es una extensión de este caso. Nosotros acá pedíamos que la derivada de la f respecto de quién, de la función, de la variable que queríamos despejar, que era z, fuese distinto de 0 en el punto. ¿Sí? Acá las variables que quiero despejar son dos, son u y b. ¿Sí? Entonces, la condición que pide el teorema es que las derivadas de quién, de las dos funciones, de f y g, ¿está bien? ¿Respecto de quién? Respecto de u y de b, ¿sí? Lo que genera una matriz jacobiana acá, porque esto tiene la derivada de f respecto de u, la derivada de f respecto de b, la derivada de g respecto de u y la derivada de g respecto de b. ¿Sí? Es una matriz. Que el determinante de esa matriz, ¿está bien?, sea distinto de 0. Si ese determinante es distinto de 0, entonces estas funciones existen. No sé, no me dice el teorema cómo encontrarlas, ¿está bien? Pero sí existen. Ahí lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ¿pero qué me va a dar el teorema? Sí me permite encontrar las derivadas. Expreso en primer lugar cómo son las derivadas y después desarrollo, Tomás, esta matriz, ¿sí? Fíjense, lo que dice, entonces, vamos a poner acá, sí, ahí está, a ver, ahí. Dije que existen. Fíjense que acá, ¿qué derivadas me interesarían? De la primera función, yo podría, por ejemplo, buscar la derivada de u respecto de quién. Respecto o de x o de y. La derivada de u respecto de x. ¿Sí? La derivada de u respecto de x es menos. En el denominador siempre va este término que pedí que sea distinto de 0. O sea, el determinante de la derivada de f y g con respecto a v, ¿sí? Y en el numerador va la derivada de f y g de vuelta, ¿sí? La derivada de f y g, pero cambio. ¿Qué cambio? Cambio u por x, ¿sí? O sea, copio lo mismo que está acá abajo, pero donde va la u la cambio por una x. Entonces la derivada ¿de quién? De x b. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Eh, para la U también podría, la U está acá abajo, ¿sí? También podría querer encontrar la derivada de U respecto de I. O sea, la derivada de U respecto de I, ¿a qué sería igual? Menos, dijimos, que en el denominador va siempre lo mismo, la derivada de f y g respecto de u y de b, ¿sí? Como determinante de esta matriz, ¿sí? Y en el numerador copio lo mismo, la derivada de f y g respecto de quién. Fíjense, lo que tengo que hacer es copiarlo de abajo, pero reemplazar la u por la i. O sea que es de i b. ¿Sí? Podríamos encontrar también las derivadas de b. O sea, para la derivada de b también hay dos derivadas. Lo voy a copiar acá. La derivada de b respecto de x, ¿sí? ¿A qué sería igual? Quedó todo medio amontonado. Sería en el denominador de vuelta la derivada de f y g respecto a u y b, ¿sí? Y en el numerador, de vuelta la derivada de f y g, ¿sí? ¿Respecto de quién? Copio lo mismo que está acá abajo, pero reemplazo b por x, o sea que sería du
y en vez de b pongo x. ¿Sí? ¿Qué me estaría faltando acá? Una más, la derivada, lo vamos a hacer más abajo porque ya está todo muy amontonado, la derivada de b respecto de y, ¿sí? Sería de vuelta. Acá, en el denominador, ¿qué pongo? Lo mismo de siempre, lo que pedí que sea distinto de 0. ¿Sí? Y en el numerador, ¿qué hago? Es la derivada de f y g, ¿sí? Todas con signo menos, ¿no? La derivada de f y g, y pongo lo mismo que está abajo, pero reemplazo ¿qué cosa? B por i, o sea que me quedaría respecto de u, respecto de i. ¿Sí? Ahí tendría un poco desprolijas las 4 derivadas, ¿sí? O sea, no puedo encontrar las funciones, pero sí las derivadas, ¿bien? Vamos a ver ahí que preguntaba Tomás, ¿qué son estas matrices? Todas estas cosas que puse ahí. Empecemos con la que pedimos que estuviese en el denominador, es decir, la derivada de f y g, ¿sí? Respecto de u y de b, ¿sí? ¿Cómo genero esta matriz? Fíjense, tomo primero la función f y la derivo respecto a todas las variables que están acá. O sea que es la derivada de f respecto de u, ¿sí? La derivada de f respecto de b. ¿Bien? Después tomo g y la derivo respecto a todas las variables que están acá. La derivada de g respecto de b, de u, perdón, adelante, de u, y la derivada de g respecto de b. ¿Sí? Está bien, fíjense que siempre quedan las filas quedan como gradientes, siempre tienen las derivadas de la misma función, ¿sí? Por fila. ¿Bien? Por ejemplo, podríamos plantear la que está acá arriba, ¿sí? La primera de todas, que yo dije la derivada de f y g respecto, dijimos, a x, b. ¿Sí? Sería la derivada, primero van las derivadas de f, en este caso sería primero respecto de x, ¿sí? Y después la derivada de f respecto de b, ¿sí? Y después en la segunda fila van las derivadas de g, primero respecto de x, ¿sí? Y después respecto de b. ¿Sí? De esa misma forma puedo seguir con todas, ¿está bien? Es decir, fíjense entonces, darse un poco de trabajo, porque calcular la derivada de u respecto de x implica calcular el determinante, digamos, de esta matriz para el denominador y el determinante de esta matriz para el numerador. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso nos va a dar un poco de trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa si a esto ahora le agrego más funciones? O sea, si a esto le agrego más funciones, lo que va a pasar es que es lo mismo, que estas matrices se van a agrandar. ¿Está bien? Si hay 3 funciones, estas matrices van a ser de 3 por 3. ¿Está bien? Y bueno, y si hay n funciones, estas matrices van a ser de n por n, pero el procedimiento sigue siendo el mismo.